Qué bien. Donde tenemos que poner los ojos, ¿verdad? En Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Corintios. 1 de Corintios. Es la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ya saliendo del Antiguo Testamento, estamos empezando con el Nuevo Testamento. Vamos a estar unos meses, ¿no? Dentro de este libro tan importante. Hoy vamos a estar en los primeros 17 versículos. Entonces vamos a leerlo. Voy a pedir que nosotros nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Y vamos a leer de la palabra del Señor, empezando con versículo 1. Pablo está escribiendo y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmando en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a parar allí y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta carta tan importante en nuestras vidas. Señor, te pido que nos dirija. Señor, que nos cambie. Señor, pido que abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, Señor, porque queremos entender. Queremos aprender y queremos acercarnos más a ti. Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Se pueden tomar sus asientos. Hace unos años, Chari y yo teníamos la oportunidad de ir a Grecia. Estuvimos trabajando con estudiantes de aquí, llevándoles a un viaje misionero a Grecia, a trabajar entre los que estaban saliendo de lugares como Irak, Irán, Afganistán, Siria. Y fue un tiempo muy importante, un tiempo muy bueno donde teníamos la oportunidad de compartir el Evangelio con personas que estaban bajo mucho estrés, ¿no? Como muchos de ustedes ya lo saben y conocen, ¿no? De ir de un país a otro país. Entonces muchas oportunidades, pero durante el tiempo en que estuvimos en Grecia también teníamos la oportunidad de ir a lo que es Corinto, y fue un viaje muy interesante a este pueblo que ya está en ruina, no existe como pueblo de hoy en día. Hay un pueblo que está al lado, muy cerca, pero hay la ruina, ¿no? que están allí. Y allí en Corinto, ¿no? Hay el pueblo bajo donde la gente vivía. Y después hay como una monte que no está dentro de las montañas, solamente una monte, no que hay una. Y se puede subir allí y de lo alto se puede ver de todas partes, de 360 grados, de todas partes. Y es allí donde estaba el templo de Afrodita. Es allí donde estaba la prostitución del templo. Y fue muy triste de ver porque había un camino, ¿no? Nosotros no lo llevamos porque estaba bastante alto y yo no quería andar tanto, ¿no? Pero fuimos en autobús allá. Pero había un camino que la gente tomaran, bien marcado en aquellos entonces, donde podrían participar en esa maldad.
¿no? De la prostitución, de la religión, de todo eso. Una vez que ya terminó, es interesante porque allí también hay una mezquita y también una iglesia que está encima de este monte, como si fuera un lugar, un espacio de poder espiritual. Y es dentro de este pueblo, dentro de esta ciudad, dentro de todo esto, que Pablo está entrando en Hechos capítulo 18. Entonces, si quieren mirar allí por un momento, Pablo se fue a Corinto y Corinto dentro de toda su maldad, ¿no? Todo su pecado, todos sus, no sé, están atrapados en las cosas del enemigo, ¿verdad? Olvidando la importancia de quién es Dios y están tan atrapados. Y Pablo se encuentra allí y había allí también unos hebreos, había una sinagoga, dice versículo 4, y él se fue allí para discutir de las cosas del Señor, pero ellos no querían nada de ver. Entonces él salió de hablar con ellos y empezó a hablar con los griegos allí. Y es interesante, si podemos leer en versículos 9 al 11, cuando llegamos ya a capítulo 18, antes de leerlo, tenemos que recordar que Pablo ha sido apedreado por lo menos 2 veces, ha estado en la cárcel, se habían pegado, habían sufrido algo fuerte, ¿no? Y me imagino que ya está en Corinto, tiene un poco está un poco asusto estar allí, ¿no? Pablo fue un hombre normal, corriente, ¿no? Y cuando te apedrean y te dejan por muerto, ¿no? Es algo fuerte, ¿verdad? Y entonces él tiene un poco de miedo. Y mira cómo Dios viene a él en versículo 9 y dice: por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas. Me gusta eso, porque a veces podemos tener temor, ¿no? Hay un mundo allí que es fuerte, ¿no? Y Dios dice, no, Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Él había recibido mucho daño y el Señor está diciendo, mira, tranquilo, yo voy a protegerte en este momento, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Dios está diciendo a Pablo, mira, todavía no ves muchos que están convirtiéndose, no hay muchos que son llamados como llamamos nosotros cristianos, no hay muchos todavía, pero yo tengo mucha gente en esta ciudad. No, esta ciudad de tan maldad, de tantas cosas, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. Fue uno de los lugares más largos, ¿no? Donde él se había quedado. 1 año y 6 meses estaba allí predicando, enseñando la palabra de Dios entre ellos, ¿no? Un tiempo tan importante allí en Corinto, predicando, evangelizando, enseñando la palabra de Dios. Pero al final intentaron a hacerle daño. En versículo 14, uno de los judíos lo llevaron al juez y así Galión en versículo 14 dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable, pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Entonces no hiciera nada a Pablo, pero mirad versículos 16 y 17, los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso a nada de eso. Ahora volvamos a 1 de Corintios, y Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, ¿no? Sóstenes ya se convirtió. Estuvimos en esta reunión y quiero compartir una historia sobre, igual que esto, porque es interesante. Sóstenes en Hechos no es cristiano, ¿no? Estuvimos hablando con un hermano que trabaja en Asia, en el sur de Asia, en India de hoy en día, ¿no? Y él estaba hablando de un hombre que estaban testificando, ¿no? Estaban compartiendo el evangelio con él.
Y la policía, porque hay mucha persecución de hoy en día en Asia del Sur. Y la policía lo había encontrado, lo habían llevado a la oficina de la policía, lo habían encarcelado. Y estaba encarcelado allí y estaban hablando con él y dijeron a él, mira, este hombre, este cristiano, ¿te ha convencido ser un seguidor de Jesús? Y el hombre dijo, no me ha convencido. Y lo pegaron. La policía lo pegaron al hombre. Y el hombre se levantó del suelo, ¿no? Porque le pegaron fuerte. Y él mirando a la policía dijo, pero ustedes ya me han convencido, ¿no? Pegándome en el nombre de una religión ¿por qué, no? Yo creo que lo mismo pasó aquí, ¿no? Lo pegaron al pobre hombre que solamente estaba haciendo su trabajo, pero como están tan perdidos, ¿no? Tan perdidos, ya se convenció, ¿no? Y Pablo está con Pablo ahora. Y Pablo está diciendo, mira, yo soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad y Sóstenes, nuestro hermano de la iglesia. A través de la persecución a veces vemos la gente que se convierten, ¿verdad? Vemos la gente que se convierten. Y yo sé que en muchos de sus lugares lo han visto, ¿no? La policía encima de los que no son creyentes todavía, pero después se convierten, ¿no? Porque ven la verdad del evangelio a través de la persecución. Es algo glorioso, de verdad. Muy bien, bueno, empezando con la carta entonces, hoy vemos Pablo comenzando con sus saludos, su salutación, que es normal en versículos 1 al 3. Quiero decir algunas cosas sobre la salutación de Pablo está haciendo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, primero dice que es apóstol, ¿no? Pablo es uno de los pocos que va a decir que es un apóstol. Mirad 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9. Pablo está hablando de lo que es ser un apóstol y dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. No. Ahora, lo que está hablando aquí, y en inglés lo hacemos un poco diferente y no tenemos aquí, pero tenemos apóstol de dos maneras. Yo sé en tu Biblia tienes apóstol en minúscula, pero este apóstol aquí, yo me gustaría que lo ponemos en el mayúscula, el capital, ¿no? En mayúscula, apóstol grande. Porque solamente había los apóstoles como Pablo en el tiempo de Pablo, ¿no? Los discípulos fueron apóstoles del Señor. Porque todavía no había la palabra del Señor, ¿no? Estamos leyendo de 1 de Corintios, Pablo está escribiendo la palabra del Señor. Entonces necesitamos que haya apóstoles dentro de este tiempo que pueden hablar por Dios, que pueden dirigir la iglesia como dirigentes, no gente con más fuerza, con más poder, con más dicho si quieres, porque todavía no tenemos la palabra del Señor. Entonces esto es un apóstol con el mayúscula, el A mayúscula. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No, es un apóstol, pero también las escrituras en Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando está hablando de dones, dice, él dio a algunos al ser apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. Esto está hablando de la iglesia, los dones dentro de la iglesia. Ese es un A minúscula. Es uno que está mandado. Un apóstol es uno que ha sido mandado del Señor a ir a donde el evangelio no está. Hoy en día los llamamos misioneros, ¿no? Pero hace tiempo los llamamos apóstoles, pero con A minúscula, no como gente que pueden hablar por la palabra del Señor, pero gente que hablan del Señor, no hablan de la palabra del Señor. ¿Me entiende la diferencia, no? Y la razón por lo que quiero enfatizarlo es porque de hoy en día tenemos mucha gente que dicen que yo soy un apóstol, pero del apóstol grande, no como Pablo. Y es problemático en nuestro mundo, ¿verdad? Hasta los mormones dicen que son apóstoles, ¿no? Que están en
en Salt Lake City. Ahora ellos están muy fuera de lo que es el evangelio, pero dicen que son apóstoles, entonces ellos pueden hablar por Dios, ¿no? Y hay otro más que hace unos días murió, que también dijo que es apóstol, ¿no? Que puede hablar por Dios. El problema es que cuando estamos diciendo que yo puedo hablar por Dios, entonces yo puedo cambiar lo que es la palabra del Señor. Y eso no lo podemos hacer. Entonces, si uno viene diciendo yo soy un apóstol, puede decir, bueno, es un misionero. Está bien. Pero si dice, no, yo soy un apóstol, mayúscula, hay un problema, ¿no? Porque la palabra del Señor está cerrado. Apocalipsis dice que si añade, si ponemos más, estamos bajo maldición. Y no queremos hacer eso de verdad, ¿no? Entonces podemos ser mandados por el Señor, pero no podemos ser como Pablo, ¿verdad? Pero Pablo es uno llamado por el Señor y está diciendo que aquí yo soy uno que puede hablar. Y lo sabemos porque está escribiendo la palabra del Señor, ¿no? La mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Y es importante de esta manera, ¿no? Entonces está diciendo que es un apóstol y me gusta que está incluyendo aquí Sóstenes, pero no le llama apóstol, ¿verdad? Solamente Sóstenes está con él. Es un ayudante, es un obrero, quizás es un pastor, quizás es un predicador, quizás hace muchas cosas, pero no es como Pablo, como un apóstol del Señor. Ahora está escribiendo aquí a la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Corinto. Y mira, hay 4 cosas acerca de esta iglesia que yo creo que son importantes cuando lo leemos, ¿no? Entonces está escribiendo la iglesia de Dios que está en Corinto, que dice que es una iglesia local. Una iglesia local. Eso es importante. Tenemos lo que es la iglesia universal. Mira, el tiempo tan importante que yo tenía en Richmond, porque aprender de lo que el Señor está haciendo a través del mundo es increíble, de verdad, de saber que el Señor está tocando corazones en lugares difíciles, ¿no? En los lugares más difíciles del mundo, el Señor está tocando personas, está convirtiéndose, están empezando iglesias y son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Un día estaremos en el cielo alcanzando, alabando, adorando al Señor con hermanos y hermanas de todas partes del mundo. No puedo esperar. Va a ser increíble. Aquí en la iglesia decimos que vamos a hacerlo en español. Mis amigos en árabe dicen que vamos a hacerlo en árabe. Los que vinieron antes dijeron en inglés, ¿no? Lo interesante es que vamos a hacerlo en todos nuestros idiomas y vamos a entendernos entre nosotros. Ay, qué maravilla, ¿eh? No tenemos que aprender más idioma, ¿eh? Qué difícil es, ¿verdad? Pero vamos a disfrutar y vamos a alabar y vamos a estar juntos con el Señor. Esa es la iglesia universal. Pero también hay iglesia local. Y Pablo está escribiendo a la iglesia local y está diciendo, mira, somos también iglesias locales. Y la iglesia local es muy importante. Lo que somos nosotros aquí, donde podemos practicar nuestros dones. Donde podemos juntarnos a adorar y crecer. Practicar los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Y es importante que tenemos lugares como esto, donde podemos reunir, donde podemos participar y donde podemos trabajar entre nosotros, ¿verdad? Y ayudar uno al otro a crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, una iglesia local, está escribiendo una iglesia local. Pero también nos dice que no es solamente una iglesia local, pero es una iglesia que está santificado en Jesús. Es interesante en versículo 2 porque dice, han sido santificados en Cristo Jesús. El miércoles estuvimos hablando de la santificación dentro de lo que es nuestro tiempo de discipulado. Y estuvimos hablando de cómo nosotros tenemos que seguir en la santificación, ¿no? Entonces es interesante cuando estamos hablando de la salvación, de la santificación y hasta la glorificación, que es algo que estamos trabajando y algo que está ya hecho. Que es como puede ser, ¿no? Pero es así, porque cuando Dios nos vea,
Nos ve a través del sangre de Jesús que está cubriéndonos. Entonces Dios nos ve en perfección porque Jesús nos ha hecho perfectos. Pero seguimos, ¿verdad? Ninguno de nosotros aquí, por lo menos puedo hablar de yo mismo, ¿no? Yo no soy perfecto. Sigo obrando, sigo trabajando, sigo con la intención de hacer la santificación del Señor dentro de mi vida. Ahora en versículo 2 va a ser llamados a ser santos, no santificación, llamados a ser santos. Ser santos como Dios es santo. ¿Por qué Dios es santo? No estuvimos hablando de eso con Caleb el miércoles también, y yo no recuerdo si fue Caleb o Pedro. Alguien dijo, mira, no somos llamados a ser santo como Dios es santo, porque no podemos ser. Pero estamos llamados a ser santos porque Dios es santo. Hay una diferencia, ¿me entienden? ¿No? Hay una diferencia. Yo no soy santo en mí mismo. Yo soy santo porque Dios me ha hecho santo, pero también estoy haciéndome santo. Estoy en el proceso de ser más santo. Y a veces veo cosas en mi vida y digo, mira, John, tienes mucho de hacer, hombre. Tienes mucho de hacer, hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Porque no eres tan santo. Pero sigo en la obra, sigo en la santificación, pero uno que es parte de la iglesia está siguiendo, ¿no? No estamos aparcados en lo que somos. Estamos siguiendo por delante, llamados a ser santos porque Dios es santo. Y al final diciendo, invocando el nombre de Jesucristo como nuestro Señor. Eso es lo que nos reúne aquí. Eso es lo que nos hace cuerpo. Que nosotros decimos que Jesucristo es Señor. Si no podemos decir que Jesucristo es el Señor, entonces no vamos a ser una iglesia. Porque Jesucristo tiene que ser Señor. Porque cuando Jesús es el Señor, entonces también es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Es tan importante como vamos a ver. Y al final dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Quiero que entendamos lo que está haciendo Pablo aquí. Los hebreos siempre dijeron shalom, paz. Él podría haber dicho shalom, paz sea sobre ustedes. Pero él tenía que añadir algo, ¿verdad? Porque no tenemos paz sin la gracia del Señor en nuestras vidas. La paz no es alcanzable, porque la paz significa estar bien con Dios. Y no podemos estar bien con Dios a través de nuestras obras, porque no tenemos bastante. Un pecado nos lleva fuera de la santería de Dios. No podemos ser santos con un pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la gracia del Señor, pagado en Jesucristo, como hemos celebrado el domingo pasado. Pagado por Cristo Jesús en la cruz, resucitado 3 días más tarde. Así podemos ser santos por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y qué maravilloso es. Romanos 5:8 nos dice que nosotros somos enemigos de Dios, pero Jesús se sacrificó para nosotros, aun siendo enemigos. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, mira, quiero que tenga paz, pero la única manera por la que vas a tener paz es a través de la gracia. Y quiero invitarles hoy, si estás faltando paz con Dios, si estás separado con Dios por tus pecados, hay una respuesta. Y la respuesta es Jesucristo. Porque Él nos da gracia. Pero mira, se puede asistir aquí todos los domingos, se puede ir a los grupos de comunidad, se puede ir a grupos de discipulados, se puede hacer un montón de cosas en tu vida viviendo bien. Pero sin la gracia del Señor no eres salvo. Tienes que tener la gracia del Señor en tu vida, reconocerle como Jesús, como Dios y Señor de nuestras vidas. Entonces, vemos lo que está en la iglesia. Ahora, vemos Pablo da gracias al Señor. Siempre doy gracias a mi Dios. Me encanta que Pablo está diciendo siempre.
No es algo que lo hace una vez al año, no es algo que hace una vez al día, pero siempre está dando gracias al Señor, especialmente cuando se recuerda de ellos, de esta iglesia. Hay 7 cosas aquí que son importantes. Yo creo que podemos utilizar para mirar cómo van nuestras vidas, ¿no? Entonces está dando gracias. ¿Por qué da gracias? Da gracias por la gracia de Dios dada a través de Jesucristo. Mira lo que dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Ha recibido esta gracia, ha recibido esta relación con Dios. Si no ha recibido, te invitamos, ¿no?, a recibir la gracia del Señor. Es gratis, es algo que Dios quiere darte porque te ha creado a tener relación con Él. Entonces, invitándoles a tener esta gracia con Dios, por donde empieza todo en nuestras vidas. Pero después dice Pablo: porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él. ¿Enriquecidos en qué? Mira lo que dice: en toda palabra y conocimiento. La palabra de Dios nunca promete que vamos a ser ricos. No es de salud y poder y enriquecimiento, pero vamos a ser enriquecidos en la palabra y conocimiento. Oh, qué bonito es. Yo he conocido en mi vida gente muy pobre, pero han sido tan ricos en el Señor porque conocen la palabra y conocen al Señor. Qué bueno es la palabra, el conocimiento. Qué bueno es conocer al Señor. Tercero, dice: en el testimonio de Cristo ha sido confirmado de vosotros. Mirad lo que sigue diciendo. Así el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Ha sido confirmado, ¿no? Dios, el testimonio está, estoy tranquilo en el Señor. Yo sé que me ha salvado. Yo sé que me conoce y me ha salvado. Entonces ha confirmado, de manera que nada les falta en ningún don. Que también entonces el Señor nos está dando dones espirituales a la iglesia. A veces pensamos en los dones como el que predique, o los dones como los que cantan o tocan un instrumento, pero hay muchos dones en la iglesia. Hay dones de fidelidad, hay dones de ayuda, hay dones. Mira, el sábado, yo no podría ir el sábado, estuve en Richmond como había dicho, pero hay un hombre que en la iglesia es muy importante. Habla inglés, no habla español, quizás por los que estuvieran allí le conocieran. Hasta su nombre no es importante. Pero si te hace falta algo de limpieza, de trabajo, de fontanería, de electricidad, de lo que sea, Él está allí. Su don es trabajar no en lo que está enfrente de las personas, pero por atrás. Y trabaja duro este hombre, madre mía, trabaja dura. Pero ese es su don. Entonces muchas veces lo olvidamos o pensamos que nuestro don tiene que estar enfrente de las personas, pero no es así. Muchas veces nuestros dones están por detrás. Los que trabajan con los niños, qué trabajo más importante que tenemos. Creciendo los niños, discipulando los niños para que conozcan al Señor, trabajando con los padres para que ellos conozcan al Señor. Tan importante la obra que tenemos los que están trabajando con los niños. Donde tenemos los dones que el Señor nos ha dado. Y la fidelidad de Dios en nuestra llamada. Y la comunión que tenemos con Él en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tan importante cuando vemos de lo que está diciendo gracias al Señor. Que está dando gracias por lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Me pregunto si normalmente nos vamos al Señor dando gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas, o solamente damos gracias al Señor porque tenemos buena comida, tenemos un buen coche, tenemos una buena casa,
tenemos una esposa o esposo que es guapo o guapa, yo no sé, niños, o estamos dando gracias al Señor porque nos está cambiando, porque está tocando mi corazón. Entonces, la acción de gracia. La tercera parte de esta salutación, de lo que está dándonos, es exhortación a la unidad. Mirad versículos 10 al 17. Él está hablando de la buena manera por la que el Señor está trabajando. Ahora, antes de leerlo, quiero que veamos algo. En versículos 4, 8 o 9, parece que Dios está haciendo algo bueno en sus vidas, ¿verdad? Y es verdad. Dios está haciendo mucho dentro de esta iglesia. La gente está acercándose al Señor, está haciendo una buena obra, pero ahora va a cambiar un poquito. Porque no somos perfectos, ¿verdad? Y cuando nos reunimos a veces no somos perfectos. Entonces ahora va a hablarnos y va a darnos exhortación a la unidad. Mirad lo que dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque yo he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a cada uno de ustedes que dice: yo soy de Pablo. Otro: yo soy de Apolos. Otro: yo soy de Cifas. Y otro, lo más espiritual, es diciendo: yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Doy gracias a Dios porque que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto Crispo y Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la casa de Estéfanas. Es interesante, Pablo está pensando, ¿no? Había estado 1 año y medio, ¿no? Pensando: ¿quién había bautizado? Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pero no es importante quién bauticé, porque dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, está haciendo exhortación a la unidad. Pablo avanza hacia la exhortación ahora. Está desviando sus nociones de lo que significa vivir para Cristo. Si vivimos bajo el nombre de Cristo, ¿cómo debemos vivir? Bueno, primero deberemos estar de acuerdo uno con el otro. Ahora, eso no está diciendo que no podemos tener discusiones entre nosotros. Ya hemos salido del libro de Daniel. Madre mía, al final de Daniel hay mucha discusión entre nosotros. Que ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Todo eso. No está mal esto. No está diciendo que en todos los asuntos tenemos que estar perfectamente de acuerdo en todo lo que hacemos, pero tenemos que estar unidos. No estamos sacrificando las creencias, no estamos sacrificando la doctrina apropiada, ni nada del estilo. Pero estamos buscando maneras de ponernos de acuerdo, de amarnos uno al otro. La verdad es que si el Espíritu Santo vive dentro de mí y el Espíritu Santo vive dentro de ti, si no podemos estar de acuerdo con nosotros, ¿quién tiene la falta? Probablemente no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es tú y yo. Uno de nosotros tenemos el problema, ¿no? Y normalmente es yo. Entonces, está diciendo: mira, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que amar sobre nuestro orgullo. Hoy, eso es donde se llega a ser más difícil, ¿verdad?
sin divisiones, dice Pablo, unidos, un mismo sentir, un mismo parecer. Hay divisiones dentro de la iglesia, que no haya divisiones, dice versículo 10. Divisiones no honran al Señor. Hay una diferencia entre división y multiplicación. Ahora con nuestro hermano Jensel y su esposa y su familia vamos a multiplicar. El Señor nos ha dado un edificio, nos ha dado un lugar donde hay muchos, miles de personas que hablan español. Hemos estado ya en los barrios, hemos estado ya testificando. Y es interesante, yo recuerdo la primera vez que fuimos hace unas semanas, ¿verdad? Fuimos a la iglesia, pero había 2 iglesias allí con el mismo nombre. Y yo no sabía cuál era, ¿no? Que mi GPS estaba diciendo una cosa, pero yo no, ¿cuál es? Porque están al lado, uno que habla inglés y otro que va a hablar español, ¿no? ¿Dónde va a estar Jensel? Esa es multiplicación. Multiplicación es muy importante y es muy bueno, porque estamos diciendo juntos a un lugar donde podemos llevar el evangelio y ver al Señor obrar. Y hay un edificio en este caso donde podemos reunirnos y podemos celebrar lo que el Señor está haciendo, podemos testificar, podemos ver gente conocer al Señor en este lugar. Esta es multiplicación. Y multiplicación siempre es bueno. División no es. División no es. Y yo sé que para muchos de nosotros, honestamente, estos últimos meses han sido difíciles. Echamos de menos mucha gente. Y es difícil, porque es diferente y es triste. Y queremos orar y pedir que el Señor obra dentro de esta situación, incluyendo, ¿verdad? Pero seguir en el entendimiento que el Señor está dándonos oportunidad de multiplicar. Y regocijamos en esto. Sigue diciendo que también en versículo 10, que tenemos un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo parecer, un corazón. Vivimos en un mundo, en inglés se dice dichotomous, en español no es una palabra que utilizo mucho, pero significa, es dicotómico. Dicotómico. Es decir, fácilmente, que estás en ese lado o ese lado. Y lo vemos a través de la política, ¿verdad? Eres en los estados demócrata o republicano. Y se enfadan entre ellos. Y si ustedes están haciendo discusiones con personas, lo saben, ¿no? Aquí en los Estados Unidos decimos durante la Navidad y cosas así, cuando estamos en la cena con los familiares, no hablan de la política ni la religión, ¿verdad? Porque hay solamente 2 lados. Es muy triste. Es muy triste porque no podemos escuchar. Y a veces en la iglesia llegamos a ser así también. Olvidamos que la iglesia es muy grande. La iglesia del Señor es muy grande. Y tenemos gente que no siempre van a estar de acuerdo con nosotros, pero un día vamos a estar en el cielo con ellos. Si estamos de acuerdo en la manera por la que estamos salvos, ya vamos a estar en el cielo. Quizás hay puntos en que no estamos de acuerdo, pero vamos a estar juntos con el Señor un día. Y entonces tenemos que tener esta idea de tener un mismo sentir, un mismo parecer, conociendo, especialmente dentro de la iglesia, cómo puedo amarte. ¿Qué necesito hacer para amarte mejor? Y mostrar este amor para con mis hermanos y mis hermanas. Y no ser tan legalista del legalismo, ¿no? Que se separa y amar, ¿no?
no significa que estamos permitiendo pecado, no estamos diciendo que estamos diciendo, mira, los que no conocen al Señor está bien. No. Pero dentro de nosotros tenemos que amar más que todo, ¿no? Tener un cariño hacia uno u otro, donde podemos hablar. Y no decir, mira, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. No, hombre, somos de Cristo. Somos de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero cuando llegamos a tener este legalismo, bueno, la gente viniera a Jesús y dijeran, mira, de las leyes, ¿cuál es lo más importante? ¿Y qué dice Jesús? Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Ama a tu vecino como te amas a ti mismo. Allí está toda la ley, ¿verdad? Ahí está toda la ley de vivir amando al Señor con todo lo que somos. Y amando a los hermanos, las hermanas, la gente alrededor de nosotros, como amamos a nosotros mismos. Recordando que nosotros somos la iglesia donde Jesús es la cabeza. Mirad en versículos 11 al 13, versículos 14 vamos a versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, Pablo no está diciendo que el bautismo no es importante, no está diciéndolo aquí. Pero está diciendo que el evangelio es lo más importante, que la gente conozca al Señor. Y dice con palabras, no con palabras elocuentes, para que si no haga vana la cruz de Cristo. Está diciendo no por mi elocuencia, no por... La gente no debería convertirse por mí, pero deben convertirse por el Señor. Porque al final el Señor es la cabeza de la iglesia. Y es lo que vamos a ver a través del libro de Corintios. La gente allí quieren ser algo, quieren ser importantes, quieren ser reconocidos, quieren que sus dones sean mejores que los demás. Y Pablo va a decir una vez tras otro, tras otro, tras otro. No, mira, Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo vamos a servirle? ¿Cómo vamos a someternos a Él? Entonces, cuando estamos formando divisiones, hay que predicar el evangelio sin orgullo. Porque Dios nos ha salvado y Dios ha cambiado todo de quienes somos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra tan fuerte. Y reconocemos, Señor, que es fácil tener divisiones entre nosotros. Por lo menos yo puedo decir que a veces mi orgullo me hace divisiones. Enséñanos, Señor, a amar. Amarte a ti sobre todo. Y amar a nuestros hermanos y nuestras hermanas como amamos a nosotros mismos. Señor, guíanos, bendícenos, ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción. Y mientras estamos cantando, te invitamos a mirar el corazón y decir, Señor, ¿qué estás diciéndome hoy? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Amén.